Cuéntame tu historia. Hoy en edición especial directamente desde El Paso, Texas. Cuéntame tu historia es un programa que cuenta la historia de ministros del Señor que han atravesado fuertes procesos de vida que los han llevado a su destino profético. Hoy recibimos al pastor Javier Macías, quien nos cuenta la historia de cómo el Señor lo rescató y él estuvo a punto de matar a su propio padre. Hoy, junto a su esposa Cindy y sus 3 hijos, pastorean la iglesia Emanuel en Ciudad Juárez. Una iglesia que está completamente en avanzada y en movimiento, una iglesia que ha bendecido a muchos por muchos años. Y hoy tenemos el honor de entrevistar en Cuéntame tu historia al pastor Macías. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastora. Gracias por la oportunidad que me da de contar mi historia en este momento con ustedes. Aleluya. Dios ha sido bueno y nos ha dado la oportunidad de tenerlo con nosotros. Hoy tenemos muchas historias que contar en nuestra vida, pero yo quisiera saber cuál es su historia, porque todos pasamos procesos difíciles en nuestra vida, pero hoy es el momento de contar su historia, pastor. Cuénteme de dónde Dios lo sacó. Yo vengo de una familia donde el Señor obró tremendamente en nosotros. Éramos 14 hermanos, yo soy el más chico de todos ellos y el único pastor de la familia. Y doy gracias a Dios porque Él en su amor y en su misericordia me alcanzó a una temprana edad. Y doy gracias a Dios porque mi familia mi padre fue un hombre muy fuerte, muy enérgico con nosotros y él encontraba cualquier cosa para poder azotarnos o golpearnos a nosotros. Y era una persona muy rígida, porque eso es lo que a él le enseñaron, a ser rígida. Mi papá es de Zacatecas, mi mamá también es de Durango. Y pues toda la gente de aquellos lados son muy recios, muy fuertes. Y pues mi papá estaba enseñándonos lo que a él le enseñaron. Uh-huh. Y lamentablemente pues nos enseñó golpes, nos enseñó gritos. Mi papá era de los que agarraba un cable, una varilla, un palo, lo que tuviera, la faja, y nos daba con ello. Y yo fui creciendo, pastora, con esa rebeldía en mi corazón. A la edad de los 8 años yo me empecé a juntar con gente que no me debería haber juntado, a empezar a escuchar música rock, a empezar a escuchar cosas que no debería de estar escuchando, a ver pornografía a la edad de 8 años, cosa que un niño de 8 años no tiene que estar viendo. Así es. Y cosas que a la edad de 8 o 9 años yo le decía a una persona allí en el barrio, le decía, yo ya no quiero vivir, yo ya me quiero morir. ¿Para qué voy a vivir? ¿A los 8 años? Sí. Wow, qué tremendo. Y yo le decía, ¿para qué voy a vivir? Y esta persona llorando me decía, ¿te estás escuchando lo que dices? Yo le decía, sí, mi papá me golpea, somos muy pobres, no tenemos que comer a veces, estamos batallando. Y yo le decía, ¿para qué vivo? Yo no quiero vivir. Es una vida muy terrible lo que yo estoy viviendo. Yo le decía a mi familia, yo le decía a mis hermanas, todos tienen y todos estrenan cosas menos nosotros. Y nosotros estrenábamos, sí, un cinto, un cable, un palo, como mi papá nos diera a nosotros. Y eso fue marcando mi vida. Fue marcando mi vida que yo fui agarrando coraje, odio, rencor contra mi papá. A la edad de 12 años yo empecé a planificar, pastora, la muerte de mi papá. Y nosotros vendíamos flautas ahí en Juárez. Y mi papá tenía un cuchillo como de un pie de largo, si no es que poquito más. Uh-huh. Y con ese lo usaba para partir el tomate, las verduras. Y yo lo tomé y yo dije, con este le voy a dar. En ese tiempo, en Juárez, habían asesinado a un taxista de 85 puñaladas en el cuello. Y yo dije, con esto, yo le voy a dar a mi papá. Y yo ya había planeado dónde darle, cómo hacerlo. Yo había investigado porque era menor de edad, tenía 12 años. Y yo investigué todo. Dije, me van a meter a la cárcel por 3 años, voy a salir libre, pero me va a quedar sin papá. Pero ya maté la escoria que tenía de papá. Eso era lo que yo pensaba. Y una vez
el Señor había llegado a nuestra casa y yo nací en un hogar cristiano. Y mi hermana, una de mis hermanas mayores, me dijo, vamos a la iglesia. Dijo, vamos porque vamos a tener una reunión de jóvenes y Dios quiere tratar contigo. Y ella me miraba y me decía, saca ese odio que tienes. Y yo le decía, ¿cómo quieres que saque el odio que yo tengo si él cada rato lo vuelve a regresar cuando yo lo saco? Nosotros no podíamos jugar como hermanos porque él nos miraba a gritar y llegaba con un cinto, con un palo y nos callaba a golpes. Cuando él estaba en la casa no podíamos hacer nada. Y cuando él llegaba a la casa todos nos íbamos. Y yo empezaba a planificar las cosas. Yo dije, lo voy a hacer. Total, soy menor de edad. No voy a durar mucho en la cárcel. 3, 4 años. Me van a dejar salir. No me pueden juzgar como adulto. Yo ya había planificado todo para hacer las cosas con mi padre. Pero el Señor tenía algo precioso para mí. Aleluya. Mi hermana me invita a la iglesia. Me dice, carnal, vamos a la iglesia. Yo desde niño fui a la iglesia, a la escuela dominical. El Señor estaba en mi casa, pero no estaba conmigo. Y cuando yo llegué a la iglesia esa noche, recuerdo que esa noche empezó el servicio. Era un servicio de jóvenes, una confraternidad de jóvenes, y empezó el servicio, la alabanza, y yo me senté a mano atrás. Y yo le dije al Señor, voy a ir, pero de todos modos voy a ir y te voy a pedir perdón, porque llegando de ahí voy a matar a este viejo. Mi papá era peloncito, y cuando yo lo vi a mi papá, dije, voy a la iglesia a pedirle perdón a Dios, viejo pelón, te vas a morir ahora. Y cuando yo llego a la iglesia y empieza la alabanza, empieza la adoración, muchos jóvenes empezaron a ministrar al Señor y empezó la prédica y esa noche mi hermana estaba predicando y el Señor no la dejaba y me decía, aquí hay un joven que necesita a Dios, aquí hay un joven que necesita a Cristo en su corazón. Su propia hermana predicando. Mi propia hermana predicando, pastora. Wow, lo que es Dios. Y cuando ella está predicando, hace el llamado y yo me quedé atrás sentado. Yo estaba atrás de las sillas de la iglesia y yo estaba sentado y ella estaba predicando. Y dice, aquí hay un joven que necesita a Dios. Y aquí hay un joven que necesita a Dios. Mi hermana siempre nos inculcó la palabra. Mi hermana siempre nos llevó a las escuelitas de verano. Mi hermana siempre nos llevó a la iglesia y siempre decían, vamos a la iglesia, hay que buscar a Dios. Estaba la semilla puesta allí. Siempre, pastora. Y siempre nos estaba hablando ella a nosotros. Y yo le decía, ¿a qué vamos? Nunca vamos a cambiar. Cuando me invitas a ver si voy, dije, bueno, voy a ir y total. Le pido perdón a Dios por lo que voy a hacer ahorita. Esos eran mis pensamientos. Empieza la alabanza, empieza la adoración y cuando voy y me siento, pastora, y empiezo a escuchar la alabanza, iba hasta rebelde. Así es uno cuando no tiene a Cristo en el corazón. Así es. Va rebelde y me senté. Recuerdo que llegué y me senté y estaba enojado y estaba haciendo así. Dije, a ver a qué horas acaban y se me va a hacer tarde. Yo dije, mi papá se acuesta a las 6 de la tarde, yo llego a las 8 o 9 de la noche, va a estar bien dormido, ni siquiera va a sentir. Ya tenía todo planificado en su mente. Listo. Wow. El cuchillo estaba abajo de la cama de mi papá y ya estaba, dije, en cuanto yo llegue lo agarro y yo decía, le voy a dar aquí en el cuello, le voy a romper aquí y luego unos en el corazón para que ya no sufra y fácil se va. Esos eran mis pensamientos. Cuando empieza a predicar mi hermana y empieza a hablar el Señor y aquí hay un joven que tienes mucho rencor en tu corazón, te han lastimado, te han herido. Y yo por dentro decía, ¿a qué hora se calla esta? Ya me caí gorda. Quiero que se calle porque el tiempo está corriendo. Y yo le decía, ya que se calle, yo quiero llegar a la casa y hacer lo que tengo que hacer. Y el Señor esa noche trabajó conmigo. Recuerdo que ella estuvo ministrando y dice que hay un joven que necesita a Dios en su corazón. Aquí hay un joven que necesita que Dios cambie su vida. Y yo decía, esta ya está hablando, toda la predica habló de mí, de un muchacho amargado, un muchacho solo, un muchacho triste. Dije, esta está hablando de mí, porque esta es poniendo mi vida delante de todos ellos. Pero cuando pasó esto, pastora, y ella empieza a ministrar y el servicio se puso bonito, una bendición tremenda y no podíamos parar el servicio. Y ella se paraba y decía, aquí hay un joven que necesita a Cristo en su corazón. Y aquí hay un joven y Dios me dice que aquí hay un joven y Dios me dice que aquí hay un joven. Créalo, pastora, yo pasé el altar porque ya me había aburrido mi hermana. Y yo ya me quería ir a la casa porque yo quería ir a hacer eso. Y cuando mi hermana pasó al altar, dije, voy a pasar al altar y voy a dejar que oren por mí. Me levanto y le pido perdón a Dios por lo que voy a ir a hacer. Cuando yo llego al altar, pastora, y estaba la loseta y luego estaba una alfombra y me hinqué en la pura orilla de entre la loseta y la alfombra. Mis pies quedaron en la loseta y mis rodillas en la alfombra. Y yo siempre he dicho,
cuando tú pasas el altar, en el altar Dios va a quebrar las cosas. Y cuando yo pasé esa parte de ahí, mis rodillas se hincaron ahí, pastora, yo sentí como que algo me succionó hacia el altar. Y cuando me succiona hacia el altar, yo ya no me podía levantar. Y empecé y yo apretaba mis manos a mis costillas así. Y yo decía, no puedo llorar porque mi papá me enseñó que los hombres no lloran. Y no voy a llorar porque yo no voy a hacer el ridículo delante de todos aquí y me voy a soltar llorando. Pero yo no sabía que esa noche tenía un plan Dios para mi vida. Cuando pasa esto, pastora, y empiezo a estar ahí y me hinqué, y cuando me quise levantar, no me podía levantar. Llegó el pastor de jóvenes de la iglesia, lo recuerdo, el hermano Beto Borjas, llegó y puso su mano sobre mí y se hincó y me dice, Señor, yo no sé qué es lo que está pasando este joven, pero yo puedo sentir en mi espíritu que hay mucha tristeza y mucha soledad. Y decía el hermano en esa oración, Espíritu Santo, ven y abrázalo, que él sienta tu paz. Aleluya. Y cuando él viene, pastor, ahí yo puedo sentir a Dios. Por primera vez en mi vida, yo pude sentir a Dios. Él vino y me abrazó, yo lo pude ver cómo me abrazaba. Y yo pude ver cómo entró su mano a mi corazón. Y empezó a sanar mi corazón y me decía, este corazón no sirve. Ya tengo uno nuevo. Y yo pude ver el corazón que él sacaba y el corazón nuevo que él me ponía. Yo le decía, es que él me hizo mucho daño. Yo le decía a Dios, aún estando ahí en eso, yo le decía, es que él me lastimó, él me hirió. Yo nunca supe que era una Navidad o ser felices con ellos. Yo no supe que era jugar con mi papá, porque no podíamos. Una vez estábamos jugando con él y lo abracé yo por atrás y me recuerdo que lo abracé por atrás y lo besé. Y él me agarró del pelo y me jaló, me hizo echar una marometa para enfrente. Y mi mamá asustada me llevó al doctor, me despegó el cráneo. Yo tenía bola en la cabeza, y más de la bola que tengo en la cabeza. Okay. Y esto me hizo más duro. Y yo le decía, eso me hizo él. Eso me lastimó él. Y yo no hablaba por mis hermanos. Yo hablaba por lo que a mí me estaba pasando. Cuando yo platicaba con mis hermanos me decían que mi papá era más duro con ellos todavía. Dije, ¿más duro? Una de mis hermanas y a mi hermano, uno de los mayores, le reventó un cinto a puros golpes. Wow. Y yo le decía, mira todo lo que ha hecho. Cuando yo estaba ahí hincado, yo le decía, mira todo lo que nos ha hecho. Y Dios me decía, este es tu corazón. Y yo miraba un corazón negro y podrido y me decía, pero este es un corazón nuevo que te voy a poner. Yo lo miraba como latía, estaba rojito, bonito. Y decía, este es el corazón nuevo que te voy a poner. Y yo le decía, déjame ir a hacer lo que quiero hacer. Y cuando el hermano estaba orando por mí y él me estaba ministrando, vino un hermano y me dice, porque hoy Dios te pone un corazón nuevo. Y Él va a cambiar las cosas y todos tus sentimientos y todo tu coraje y todo tu odio. Me decía, hoy lo cambio y lo hago diferente. Y yo le decía, no, déjame, yo quiero ir a hacer esto. Pero cuando tú eres escogido por Dios, sí, Señor, aunque te escondas abajo de las piedras, no puedes correr. Te estaba hablando un joven de 12 años que tenía una vida por delante. Pero fue Dios el que me alcanzó en ese tiempo y no me dejó cometer eso. Cuando el Señor me ministra en ese tiempo, duré como 1 hora ahí tirado en el altar y mucha gente fue y lloró por mí. Y cuando yo salgo esa noche de la iglesia y me voy para afuera, veo las estrellas muy bonitas, veo un anochecer preciosísimo y me dicen los hermanos, ¿cómo te sientes, hijo? Yo le decía, me siento diferente. Algo Dios hizo conmigo. Cuando llego a la casa donde está mi padre, él estaba dormido. Él no se dormía, él se moría. Y cuando llego a la casa y él está acostado en su cama, lo primero que fui a agarrar fue el cuchillo. Y lo vi y le di vueltas y le dije, ya no te necesito. Señor había hecho el cambio. Dije, ya no te necesito. Aleluya. Y agarré ese cuchillo y así para donde vivíamos estaba
un lote baldío y lo agarré y lo aventé hasta donde yo pude. Y me metí y empecé a abrazar a mi papá. Y mi papá se asustó porque, ¿qué traes, mijo? ¿Qué tienes? Y me acuerdo que le dije a mi padre, nomás abrázame. Es todo lo que yo necesito de ti. Mi papá se enderezó, se volteó y me agarró como un niño chiquito y me empezó a abrazar y dijo, no sé qué tienes. Dice, pero ya me hiciste llorar, ya me hiciste llorar contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca le dije a mi papá hasta que una vez él me oyó testificar en una campaña, en un culto de barrio, y estaba en la casa y ahí estaba mi papá sentado y mi mamá. Y me dijo, y testifiqué y mi papá me volteó a ver. Cuando termino de testificar, va mi papá y me abraza y me dice, perdóname, yo no sabía que te estaba dañando tanto. Me dijo, perdóname. Dijo, y te quiero. Cuando el Señor nos llama al pastorado, te estoy hablando a los 12 años, el Señor me llama a los 33 años al pastorado. Mi papá fue una de las personas que fue y me felicitó. Y me dijo, hijo, gracias, dijo. Estoy orgulloso de ti. Dijo, por ser lo que tú eres. Dijo, estoy orgulloso de ti por ser quien eres. Qué lindo, aleluya. Y mi padre siempre me decía, estoy orando por ti. Él iba a la iglesia y le encantaba cantar. Él tocaba en un mariachi, por eso es que salimos cantores también nosotros. Y él cantaba y tocaba en un mariachi y yo le decía a mi padre, usted nos enseñó esto. Y yo le decía a él, gracias por enseñarnos esto. A su manera, pero ya cuando fue creciendo y entró él en edad, las cosas fueron cambiando, pastora. Pero sabe algo, lo que Dios trabajó con nosotros y Dios ha trabajado en mi vida es que tienes que soltar perdón. La soledad y la angustia que tienes en tu corazón no pueden funcionar. Ujú. Y eso te va a llevar a hacer otras cosas, como a mí me estaban llevando. Eso te va a llevar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Pero en realidad nuestra carne quiere venganza. Y cuando el Señor vino y me dijo, no, tengo grandes planes para ti. Y a los 12 años, que es lo tremendo, apenas 12 años. Así es. Yo le platicaba a los hermanos en la iglesia y todos se me quedaban viendo, me decían, a los 12 años, a mí me dicen Macías, me dicen, a los 12 años, Macías, le digo, sí. ¿Qué hubieras hecho? Le dije, yo hubiera estado contento de haber matado a mi papá a los 12 años. No tenía ningún problema yo en hacerlo, porque todo estaba exactamente bien planeado, bien hechas las cosas. Naturalmente sabían que lo iba a hacer. Claro. Pero yo dije, voy a la cárcel 3 años, yo sabía cuántos años iban a ser, y si no mal recuerdo eran 3 años con 6 meses. Pero el Señor llegó a tiempo. Sí. Aleluya. El Señor Sí. tenía planes, tenía propósitos para su vida. Así es, pastora. Y sabe que lo tremendo ahora, por eso yo testifico y yo le digo a la gente, Dios nos ha dado un ministerio de sanidad, de restauración a la gente. Y cuando va gente así a la iglesia, yo les puedo decir, yo era como tú. Eso que tú sientes en tu corazón, yo lo llegué a sentir. Por eso en nuestro ministerio oramos mucho por sanidad interior, por sanidad del alma, porque yo pasé por ahí. Tienes el derecho legal para poder. Exacto, pastora. Y yo le digo a mi esposa y a todos los que pasan a la iglesia, yo le digo, llegan a la iglesia y siempre yo le digo a los hermanos, tienes que pasar por un estudio de sanidad y liberación, porque lo necesitamos en nuestro corazón, porque yo estaba atado. Yo estaba atado y me decía un muchacho, pero ¿cómo? 8 años y ya estabas. Le dije, sí, a los 8 años yo empecé también a inhalar gasolina. Qué tremendo. Porque todos los demás la inhalaban. Yo lo miraba que se ponían así bien contentos y yo le decía, presión de grupo. sí. Y yo le decía, a ver vamos a ver qué se siente. Y yo me empezaba con ellos, pero algo dentro de mí me decía, no lo hagas. Tú no eres para esto. Me juntaba con los hijos de un pastor y el pastor salía y me decía, Javier, no te juntes con ellos. Ellos son malas personas y tú no eres mala persona. Y todo eso parece que no, pero se va quedando en tu corazón, pastora. Claro que sí. Y el Señor estuvo trabajando con mi vida, el Señor estuvo obrando en mi vida. Y créalo, hasta ahorita, hasta la fecha,
desde la edad de los 12 años hasta ahorita ya son 35 años sirviendo al Señor. A Dios sea la gloria. Y no me puedo quejar, pastora, porque he ido de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En 1986, octubre 22, entregué mi vida al Señor. Aleluya. Y ahí volví a nacer. Ahí volví a nacer. Y de ahí aquí, pastora, ya son 35 años sirviendo al Señor. La palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Dios liberta nuestra vida, esto es lo que sucede. Así es. Pastor, ¿y qué usted le diría a todos esos jóvenes que nos están viendo en este momento? Miren, jóvenes, la palabra dice que debemos de ser ejemplo. Pero ¿sabes algo? Yo pasé, a lo mejor tú estás pasando por la situación que yo pasé. Ahorita los jóvenes, muchos jóvenes dicen, pastora, es que mi mamá, mi papá no me comprenden. Pero si tú estás pasando por donde yo pasé, ven a Cristo. Él te puede dar la paz, la felicidad, la seguridad, porque hoy en día los jóvenes necesitan seguridad. Aleluya. Hoy en día los jóvenes necesitan ser cambiados. Mira, lo que no hizo la policía, lo que no hicieron las drogas, lo que no hizo la familia, lo hace Cristo Jesús en un segundo. Yo lo vi, porque yo lo viví. Y yo puedo decirte hasta este momento, joven, que si tú estás pasando por eso y empiezas a tener odio en tu corazón o a tener coraje contra tu mamá, tu papá, tus hermanos, vas por el mismo camino que el pastor Macías tenía. Ven a Dios. Él puede cambiar tu vida y puede transformar tu vida. No importa dónde estés. Yo sé que ahorita hay jóvenes que me están viendo y me pueden decir, pastor, es que no me entienden, nadie me está entendiendo, pero hay uno que sí te entiende. Hay uno que sí puede cambiar tu vida. Él vino y la cambió. Él vino y me transformó. Aleluya. Y yo puedo decir por la palabra, yo soy testigo del poder de Dios, porque el poder de Dios me cambió y me transformó y me hizo una nueva criatura. Mira dónde estoy ahora. Soy pastor, tengo 15 años pastoreando, fui pastor asociado por muchos años y fuimos pastores de jóvenes, mi esposa y ahorita estamos de pie y estamos trabajando mano a mano con la pastora Irma y seguimos trabajando porque Dios hizo las cosas felices. A lo mejor estás pasando por una situación difícil, a lo mejor estás pasando por una situación en tu vida y tú dices, ya no puedo salir de esta. Abre tu corazón. Aleluya. Abre tu corazón y deja que Dios cambie las cosas. Pastor, hay muchos jóvenes que nos están escuchando. Yo quisiera que hiciéramos una oración por ellos. Yo sé que usted tiene el derecho legal, ¿verdad?, para lanzar una palabra y decretar una palabra sobre estos jóvenes. Claro que sí. Y yo quiero que ahí donde estás, joven, y me estás escuchando, Sí, Señor. A lo mejor tú también, papá, tienes algo contra tus hijos. Yo quiero que inclines tu rostro y le digas a Dios, cámbiame. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo estoy delante de ti. Y yo sé que ahorita hay jóvenes escuchando Señor. Y ahorita hay papás a lo mejor batallando con sus hijos y no hayan la respuesta. Pero en el nombre de Jesús yo te pido que cambies esos corazones que han sido lastimados, que han sido heridos, Señor, que se sienten solos, que se sienten abandonados, que se sienten, Señor, a lo mejor están a punto de agarrar una pistola y darse un balazo, Señor, en las sienes o en la boca. Padre, reprendemos todo espíritu de destrucción. Amén. Padre, que tu Espíritu Santo alcance hasta donde ellos están y venga una transformación en sus vidas. Aleluya. Que venga tu Espíritu Santo y cambie y transforme y libere sus vidas, Señor. Que la unción de Dios y la unción de sanidad se mueva sobre sus vidas. Para ti no hay distancia, Señor. Oh, Padre, donde están ellos, Señor, pon tu mano poderosa. Transforma sus vidas, transforma sus corazones y obra en ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Libertas tus almas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. No hay manera más exquisita de poder terminar un cuéntame tu historia, sino de esta manera. Como siempre digo, cuéntame tu historia. Esta vez desde El Paso, Texas, acaba de terminar. Bendiciones y hasta una próxima ocasión.